Saludos, lectores, futuros escritores, próximos youtubers. Me permito presentar el trabajo de esta semana. Desde luego quiero, antes que nada, expresarles mi agradecimiento por ser tan constantes en este canal y segundo, ofrecerles mis excusas debido a que he tenido algunas circunstancias personales que me han venido agobiando un poco. Sin embargo, ya estoy listo para presentar este trabajo el día de hoy. El cuento de hoy se llama Perra. Aquí voy a hacer un análisis del concepto, de la significación de la palabra perra a través de un cuento. Y obviamente también voy a leerles el cuento y voy a invitarlos también para que se suscriban, para que activen las notificaciones y desde luego también le den like o dislike de acuerdo a su preferencia y pues compartan con las personas a quienes les guste. No quiero iniciar este trabajo sin antes afirmarme en una frase de Jorge Luis Borges. Esta frase la haré mención ya en la conclusión con el propósito de que podamos entender el significado de la lectura como parte del proceso formativo de la humanidad. Bienvenidos. Perra, cuento número 18. Así le llamaban todos, a hurtadillas, sus compinches inclusive. Andrea Parra, Andrea Perra. Su fama se extendió fuera de las fronteras invisibles de nuestro grupo de colegio. No le bastó con ser la exnovia de todos y cada uno de los compañeros del salón, sino que encumbró otros horizontes entre los de agropecuaria, industrial, comercio y hasta los muy escasos de trabajo social. De su boca fluían mares de descripciones eróticas que harían enrojecer al mismo Marqués de Sade. No callaba una sola cosa para las delicias de los oídos incautos de todos los que nuestra iniciación en el amor fue la complicidad de nuestras manos, nuestras Manuelitas Sáenz. Nadie hablaba de ella, sino era ella misma. Lo tenían prohibido, so pena de desclasificar los archivos a través de su retorcido vocabulario, en el cual de seguro afirmaría que sus detractores lo tenían chiquito y que no sabían fornicar. Puro polvo de gallo. Le temían. Una tarde, con absoluta ramplonería, con la certeza de no ser rechazada, vino a mi puesto y con firmeza me dijo: Enano, seamos novios. Seguro usted, con todo lo que ha aprendido con su Zulay, sí debe saber dónde está y para qué sirve el clítoris. Estimados lectores, yo quiero empezar esta conclusión del video con una frase de uno de mis escritores favoritos, por no decir el mejor. Un escritor latinoamericano, Jorge Luis Borges, pese a su ingente producción intelectual, pese a su gran capacidad, nunca recibió un premio Nobel, Jorge Luis Borges. Sin embargo, los que somos seguidores de su obra literaria estamos altamente convencidos que se merecía ese premio y mucho más. He aquí la frase: si no te gusta un libro, no lo leas. Si no te gusta leer, no lo hagas. La lectura no es una moda, es una forma de la felicidad y no debe obligarse a alguien a ser feliz. Jorge Luis Borges. Con esto quiero hacer la reflexión personal que en 3 colegios donde estuve trabajando instauré institucionalmente un proyecto de lectura, y pese a que la gran mayoría de las personas recibieron con beneplácito ese proyecto, muchas personas, maestros inclusive, rechazaron el proyecto y a hurtadillas
con una manera subrepticia, no aprovechaban el tiempo que se les dio dentro de la jornada escolar para sentarse con los estudiantes y leer, y más bien hacían otras, incluso hacían clase. Definitivamente fue un error mío. Les presento excusas por haberme equivocado. La felicidad no puede obligársele a nadie, y menos esta forma de felicidad tan maravillosa que es la lectura. Lo lamento. Bueno, vamos al cuento. En este cuento hay un concepto que se maneja, y el título es bastante agresivo, diría yo, que es perra. El concepto tiene en el cuento dos connotaciones. La primera tiene que ver con el concepto machista, que es en el que se denigra de manera peyorativa de las mujeres, en este caso de Andrea Parra, que coincidencialmente Andrea Perra, es decir, se tergiversó su apellido, perdón. Y el segundo concepto que escuché de boca de unos amigos que tengo en Europa, en Suiza específicamente, una familiar, la madrina de mi niño, me comenta que allí se maneja el concepto de perra, e incluso lo escuché aquí en Santander, el concepto de perra, pero en el sentido de la audacia, en el sentido de que una mujer que es perra es una mujer audaz, que es empoderada, fuerte. Este es el tipo de personaje femenino que quiero mostrar a través de este cuento. Un personaje perra que, pese a la cantidad de connotaciones que esto tiene, ella se apropia de sí misma y actúa de esa manera. Es necesario entonces que haga el análisis como de los párrafos o los segmentos en los cuales dividí el cuento, para poderlo interpretar y pues de esa manera orientar un poco la discusión al respecto. Todos la llamaban perra. Eso quiere decir que hay un concepto general del uso del lenguaje, pero vamos a mirar cómo en algunos momentos cambia de significado dentro del texto, dentro del mismo texto, pasa de un lado a otro. Por ejemplo, su fama se extendió fuera de las fronteras invisibles de nuestro grupo de colegio. Es decir, que era una vieja audaz, que rompía las estructuras que incluso en los colegios, uno muchas veces en el colegio no conoce los estudiantes de otros grupos, máxime cuando son colegios tan grandes como el colegio incluso en el que yo estudié, un INEM, con una cantidad de modalidades que incluso aquí menciono, y no quiero desaprovechar el momento para hacer reconocimiento a mis grandes maestros en el INEM, donde aprendí y considero que fui y que soy digno de ser un egresado inemita. Y mire cómo cambia ese concepto inicialmente de la mujer audaz que rompe las estructuras, y en el otro segmento que tengo, cómo se convierte en perra de manera peyorativa porque es una mujer promiscua, sexualmente hablando. No le bastó con ser la exnovia de todos y cada uno de los compañeros del salón, sino que encumbró otros horizontes entre los de agropecuaria, industrial, etcétera, etcétera. Es decir, rompe la estructura y además de eso avanza hacia otras dimensiones, otras modalidades en el colegio. Pero es importante aquí que es la exnovia, es decir, que hay una implicación erótico-sexual. En el siguiente párrafo ella hace narraciones de sus encuentros amorosos, y ella se hace famosa por sus narraciones. Incluso hay una hipérbole bastante fuerte en la cual dice que se enrojecería el Marqués de Sade, y que no se callaba. Es decir, que decía, que contaba, que narraba, y eso provocaba las delicias eróticas
para todos los que estaban principiando en la vida sexual, que estábamos principiando en la vida sexual. Y utilizo un cliché del argot, que es hablar de nuestras manos como las manuelitas Sáenz. Luego, nuevamente, ella empoderada, es decir, ese lenguaje, esa forma de ser, hace que la respeten. Nadie hablaba de ella si no era ella misma. Es decir, que nadie podía opinar de su forma de ser, a menos que recibiera, y nuevamente el concepto de perra cae otra vez a la connotación erótico sexual, que es que ella afirmaría públicamente que sus exnovios no sabían fornicar o que lo tenían chiquito. De esta manera ella los controlaba, los manipulaba, se empoderaba de esa forma de ser, porque le temían. Es una mujer fuerte, poderosa, que a través de su misma forma de ser alcanzó la trascendencia histórica. Aquí viene otra forma de ser perra. Cuando se habla de ser perro también se trata de ser inteligente. Perra también implica ser inteligente, muy sagaz. Entonces resulta que una tarde se acerca al enano y le dice que sean novios. Es decir, el enano era el único que le hacía falta en el salón, y quizá le hacía falta también dentro de las otras modalidades. A él le hacía falta ser. El enano no había sido exnovio de ella y para ella eso era importantísimo. Pero hay importante aspecto aquí que hay que resaltar, que ella no busca en el enano lo erótico sexual. Ella busca aprendizaje, porque reconoce en el enano una gran influencia de la cercanía del enano con el cuento anterior que les publiqué, que se llama Zulay. Y aquí el enano ha estado en contacto con Zulay, entonces para ella es supremamente interesante esa relación que existe entre Zulay y el enano. Y a ella le interesa saber, la curiosidad, le interesa conocer de qué se trata esa relación, y por eso incluso especula de cómo era la relación entre Zulay y el enano. Y además de eso, ella busca conocimiento. Entonces esa perra ávida de conocimiento es el investigador preciso. Ese conocimiento que de pronto de tantos encuentros amorosos no ha podido alcanzar, del placer. Y ella cree que a través del conocimiento académico puede acceder al placer. Quizá ella nunca tuvo placer con tantos novios, exnovios que tuvo. Interesante en ese sentido. Bueno, aquí también quiero mencionar que algunas veces nosotros como creadores de personajes hacemos que el personaje vaya creciendo. Y este es el segundo cuento, en el cual el enano aparece como un objeto, como un sujeto de deseo, en este caso de deseo, en el cuento de Zulay como un sujeto para ser amado, y pues obviamente también un sujeto para ser vilipendiado, denigrado por su estatura, para hacerle bullying. Es decir, se completa una tripartita de la psiquis del personaje. Y en esta parte el personaje alcanza su esplendor y su madurez como personaje, porque él, en la frase está muy claro que dice: con absoluta ramplonería, con la certeza de no ser rechazada, viene a proponerle. Y queda implícito que el enano no acepta esa invitación a ser novios,
porque la descripción que hace el escritor permite deducir con las palabras que escoge de la absoluta ramplonería que el enano la rechaza. Espero que les guste esta forma de ser feliz. Esta es una forma de ser feliz y a mí me agrada compartir con ustedes, y ojalá algún día podamos entender que es más importante un argumento que una opinión, que es más importante poder sostener una posición de cualquier índole, política, social, cultural, histórica. En últimas son acciones políticas, porque todo el quehacer humano es un accionar político. Pero no se puede hablar de argumento cuando no está sustentado en unos precedentes. Y menos se puede hablar de argumento cuando alguien expresa su punto de vista, en este caso opinión, y desconoce el background histórico que existe en esa opinión. Puede ser que él haya pensado o piense, o esa persona piense, que es muy original en sus ideas, pero realmente no lo es. Realmente simplemente está repitiendo o llegando a conclusiones a las cuales la humanidad ya llegó durante muchos años y muchos siglos anteriormente. Lo que pasa es que como no ha leído, como no se ha dedicado a ser feliz a través de los libros, pues obviamente cree que su opinión es un gran argumento, pero no, es simplemente la deducción lógica. Y cuando uno escucha hablar a una persona y uno tiene cierto nivel cultural, uno dice, es que me está hablando de Sócrates, esa opinión proviene de Heidegger o de Kierkegaard o de, no sé, Mario Benedetti, lo que sea. Porque lamentablemente la lectura se nos convirtió en una tortura en lugar de ser un momento excelente de felicidad. Nuevamente los invito para que se suscriban. A ver si con este video se alcanzo los 150. No he podido alcanzar los 150. Voy en 126 suscriptores. Pero creo que estoy llenando sus expectativas. Lamento si mis videos son algo largos. La verdad es que no es sencillo hablar de literatura en tan corto tiempo. Pero si ustedes son tan amables, suscríbanse. Denle like o dislike, de acuerdo a lo que a usted le guste. Compartan, para que otros también, a los que les gusta ser felices de esta manera, puedan serlo. Y espero sus comentarios. Muchas gracias.